Yo nací en el sur de Suecia, en Scania. Es tierra vikinga, donde el arenque salado, el arenque báltico salado, durante siglos fue moneda. Y gracias a esa sal, ese arenque tan perecedero, ¿no?, podía viajar, podía comerciar, podía conectar con otros pueblos. Y si no hubiera existido esa cultura de la sal y los alimentos preservados con ella, yo creo que mi historia y a lo mejor la historia de muchos de los pueblos del norte habría sido otra. Al final, una pizca de sal puede cambiar una vida, puede cambiar la riqueza de una región. Para nosotros ha sido el arenque, para los noruegos el bacalao. Y por eso quiero empezar hoy con una pequeña confesión muy sencilla. Algo le debo al mar. Me gustaría preguntaros un poco si tenéis que nombráis, por favor, algún aspecto o alguna especie del mar que consideráis infravalorada. Os dejo un minuto para pensar y luego ya veremos qué os surge como a lo mejor producto del mar infravalorado con potencial de innovación. El mar, al final, es enorme, pero es muy cercano a la vez. Cubre más del 70% de nuestra tierra, pero más del 90% de nuestra alimentación sigue viniendo de la tierra. Aún así, si hablamos de proteínas animales, ahí el mar nos cubre unos 15% de las proteínas animales que consumimos. Aproximadamente la mitad viene de acuicultura y la mitad de la pesca. Y sin embargo, yo creo que esto veo que hay más potencial, ¿no? A lo mejor no estamos aprovechando del todo de este potencial. Un ejemplo, las algas, que es realmente la fuente verdadera de ese omega 3, ¿no?, que luego hace tan valioso al pescado. Y las algas componen un 1% de nuestra alimentación aproximadamente, que es muy poco al final. Y si ampliamos un poco ese espectro, ¿no?, de lo que nosotros consideramos comida del mar, que pueden ser especies de pescado menos valorados o menos conocidos, las algas, los microorganismos, podríamos aprovechar mucho mejor esa nutrición que podemos obtener del mar, pero sin poner más presión sobre los océanos, ¿no? Es verdad que casi la mitad de la población del mundo vive a menos de 150 kilómetros de la costa o del mar. Y eso, traducido esto en cocina, quiere decir que miles de millones de personas tienen una despensa azul al alcance de la mano. Pero ¿estamos realmente aprovechando esa despensa bien? ¿Tenéis alguna idea de alguna especie infravalorado, algún aspecto también del mar infravalorado? ¿Quién tiene alguna idea? Estaría bien que se pudiera hacer algo con las medusas. ¿Con las medusas? Perfecto. Lo tengo apuntado yo también. Sí, la verdad, las medusas, yo creo que es mucha biomasa, podríamos hacer algo con ellas. Hay varias especies que son comestibles, después de ciertos procesos, obviamente, pero es interesante. Las medusas, el pepino de mar, que sí que se usa en algunas regiones, pero no en todo el mundo. Hasta para mí un aspecto, creo, infravalorado con el mar es el sonido del mar también. Hay bien de estudios que dicen que el sonido de mar realmente nos puede ayudar con la salud mental, nos puede reducir el estrés.
otro aspecto no comestible del mar, pero aún así me parece interesante. Las algas, los microorganismos, los sedimentos del mar que están llenos de minerales, de microorganismos, muy interesantes también. Para no decir la energía, las olas, las corrientes, es una fuente renovable constante de energía también, que hoy en día todavía no estamos usando su potencial lleno, ¿no? La sal, como hablaba antes, ¿no? Yo creo que es una buena lente a través de cual mirar la cocina. Y no solo la cocina, a lo mejor el mundo también. No como exceso, sino más como un equilibrio, ¿no? Una especie de principio de equilibrio. La sal conserva, ha hecho posible esa logística de alimentos durante muchos años, pero también conserva la memoria del gusto, porque ¿quién se recuerda a un plato soso? La sal modera, si por ejemplo hablamos de fermentaciones, decide también quién vive, quién se ralentiza, quién se frena, a qué ritmo avanza esa fermentación. La sal revela también, no tapa en la medida adecuada, puede afinar la identidad de un producto y el origen de ese producto también. Así que para mí, viniendo de esas tierras vikingas, la sal para mí también es cultura, es técnica obviamente en cocina también, pero representa también una ética del gusto. El hecho de respetar el entorno, el hecho de respetar las temporadas y de no desperdiciar, obviamente. Yo creo que esa misma ética nos debería guiar un poco cuando miramos al mar. Y eso es un punto clave. Porque hoy esas proteínas acuáticas al final son una parte relevante de la dieta global hoy en día, ¿no? Y la demanda de esas proteínas no deja de crecer. Pero lo que yo veo es que muchas veces estamos siempre con las mismas especies, con el mismo pescado, y estamos un poco, siempre con las mismas zonas de pesca sobreexplotadas. Y en realidad los científicos nos dicen que si gestionamos mejor la pesquería, si gestionamos bien la acuicultura sostenible, el mar nos podría dar 4, 5, 6 veces más comida de lo que nos está dando hoy. Así que potencial hay. La clave obviamente es la diversidad. Así como esa biodiversidad que tenemos en tierra nos garantiza en una manera la resiliencia, lo mismo pasa en el mar, obviamente. Un ejemplo de esas algas que hablamos antes, existen miles y miles de algas comestibles y aún así las algas que comemos, que utilizamos para la comida hoy en día, no son más de una veintena. ¿Y por qué no exploramos entonces ese mundo un poco más allá, ¿no? Y a veces pienso que en nuestros menús, en nuestras mesas, ¿cuántos de los platos realmente tienen una conexión o dependen directamente o indirectamente de los productos del mar, ¿no? Y pienso, ¿estamos abiertos a incorporar nuevas especies, a explorar un poco más, a jugar un poco con nuevas especies, ¿no? Un poco para mejorar esa gestión de los productos marinos? Yo creo que para nosotros cocineros no falta la creatividad para hacerlo, pero a veces a lo mejor veo que le falta un poco de iniciativa, ¿no? en este mundo.
Y cuando hablamos de comida de la tierra, hablamos de terroir, y en este caso hablamos de merroir, ¿no? Y cada producto que viene de aquí, del merroir, cada producto que sacamos del mar es un segmento de un ecosistema, de un paisaje salino al final, y no lo podemos separar del todo de su origen. Del mismo modo que a lo mejor un cocinero se apoya en su huerta para transmitir su concepto sobre el territorio, el terroir, nosotros podemos hacer lo mismo con el mar. Y me acuerdo que René Redzepi siempre solía repetir en los inicios de Noma, siempre repetía tiempo y lugar, tiempo y lugar. Y es normal que una ostra de Bretaña no sepa igual que una de Galicia o una de San Francisco. Es normal que una sardina del final de verano no sepa igual a una de primavera. Y entonces ese ethos de René se vuelve en este caso, para mí, sal, temporada y lugar. Ese sal que da un carácter también a nuestros productos del mar, ¿no? La innovación marina se extiende en muchas diferentes partes. Por ejemplo, desde los cocineros que están innovando en cocina, como por ejemplo puede ser un Moreno Cedroni en Italia, con su ejercicio de estilo de crear un menú entero basado en las espinas del pescado, hasta esas profundidades del mar donde encontramos microorganismos extremófilos que nos abren nuevas puertas, que trabajan, que pueden transformar materia bajo condiciones que ni nos podemos imaginar. Estudiar esos microorganismos de verdad nos podría abrir nuevas posibilidades. Los microorganismos del mar al final son muy diferentes de los microorganismos terrestres. Y ahí está justo esas posibilidades y son todavía muy poco explorados. Esos microorganismos, esos microbios marinos, bacterias, levaduras, hongos, producen enzimas que pueden actuar bajo esas condiciones de alta presión, baja temperatura, presencia de sal. Y eso es muy, muy interesante para la cocina, pero diría que aún más interesante para el sector alimentario, para ese desarrollo de nuevos productos. Y diría que aquí en Goe las fermentaciones son fundamentales. Estamos explorando esas fermentaciones para encontrar esas nuevas posibilidades de innovación gastronómica. Y para nosotros ya no trata solo de conservar con las fermentaciones, sino de transformar y hasta de encontrar nuevos ingredientes. Y ese es un proceso que donde entra tanto ciencia que cocina, y también una última parte que creo que es una parte que siempre ha movido a nuestros grandes maestros en nuestro mundo, la curiosidad, obviamente. Y ese mismo aprendizaje que está entre la cocina, la ciencia y el sector alimentario, ahí encontramos también, por ejemplo, el dry aging del pescado, como una de esas técnicas innovadoras que se están usando ya en restaurantes. Muchos chefs ya están trabajando con el dry aging o la maduración en seco en sus restaurantes, bajo condiciones controladas en cámaras, con control de humedad, temperatura, flujo de aire. Y eso es una técnica que no solo conserva, sino hasta mejora el producto final, ¿no? El producto pierde agua, gana en sabor, mantiene su textura interesante. Y yo creo que en un contexto de consumidor, donde a lo mejor mucho del pescado que
que tenemos por ahí se descarta por no ser del día, ¿no? Ahí sí que podría ser una innovación muy interesante para lo que es la industria pesquera. Y podríamos, a través de esas técnicas, reducir el desperdicio, añadir valor también, un poco desafiando ese dogma, ¿no?, de que lo más fresco es siempre lo mejor. Así que en este caso yo creo que la pregunta es simple, ¿podría en este caso la industria aprender de los chefs? Y en Go trabajamos un poco así, cooperando, colaborando, pensando en red, un poco como hicieron los grandes cocineros que dieron un inicio a la nueva cocina vasca hace 50 años ya. Nosotros hoy en día seguimos un poco ese legado, pero lo expandimos un poco más allá de la región, con una nueva iniciativa que lanzamos hace un año, que se llama Chefs Community for Innovation, que es justo eso, la colaboración, lo de pensar e innovar en red. Y yo creo que al final esa red, esa es la manera de hacerlo para el futuro, de la innovación para el futuro. Y mientras los chefs en esta red y nosotros aquí dentro vamos innovando en nuestra manera a lo mejor creativa, luego la biotecnología también avanza. La biotecnología que hoy en día podemos hacer un cultivo de proteínas marinas también como otra alternativa sostenible a la pesca, ¿no? Una proteína marina sin capturas. Y hasta la sal también puede innovar, desde patentes que lanzan nuevos microcristales de sal que son huecos por dentro para dar exactamente la misma percepción salina, pero con mucha menos cantidad de sal. Eso es interesante porque al final mucha de la innovación en la sal va de bajar el sodio, ¿no?, que consumimos. Eso o también una innovación bastante disruptiva, una cuchara que se llama Electric Spoon Salt, una cuchara inventada por una empresa japonesa que lo que hace es utiliza una corriente muy ligera, una corriente eléctrica muy ligera cuando metemos esta cuchara en boca para aumentar la percepción de sal sin que tenemos que añadir más sodio en nuestra comida. Y yo creo que hoy en día que somos capaces al final, de producir mucha cantidad de productos de mar, espero también que estamos abiertos a incorporar más especies diferentes en nuestra dieta, pero a veces me pregunto, ¿cómo realizamos ese último paso, ¿no?, de la lonja al plato? ¿Cómo convencemos a los consumidores que realmente ahí fuera hay más que bacalao y salmón, ¿no? Y yo creo que ahí entra el rol del chef y también mi rol como chef investigador aquí en Goethe Center. Porque nosotros como chefs podemos marcar tendencias si servimos con respeto, si abrimos nuestras cartas a la diversidad. Y luego yo veo que siempre hay, del restaurante al hogar, hay un puente al final. Si ese relato es claro, si ese relato es transparente y comprensible, a lo mejor al final esa innovación, ese cambio puede llegar a los hogares, a la compra diaria, a la lista del supermercado, porque ahí es donde realmente se produce un cambio real, ¿no? Y yo creo que si nosotros actuamos como referentes, promotores a lo mejor de una alimentación más sostenible, que ya es mucho, porque en este caso lo saludable, cuando hablamos de productos de mar, casi nos viene regalado. Así que nos enfocamos en lo sostenible y nos viene regalado lo saludable, con esas proteínas de alta calidad, con esas grasas saludables. Yo creo que si cada uno de nosotros aportamos nuestros granos de sal en esto, ¿no?, podríamos acelerar
esa innovación. Y bueno, Neruda hablaba de la universidad del oleaje y hoy yo me atrevo a decir o añadir que sois vosotros esa universidad para mí, porque yo aprendo también de vuestra mano, yo aprendo sobre el mar de vuestra mano. Pescadores, cocineros, científicos, comensales, todos. Yo aprendo de vosotros, en Goethe Center aprendemos de todo nuestro sector, ¿no? Y en Goethe Center nuestra tarea es mirar al horizonte y luego transferir ese conocimiento en una alimentación futura más sostenible, más inteligente, más humano, más marina también, ¿no? Y esto me hace pensar otra vez a ese arenque en sal y vuelvo a decir, yo algo le debo al mar. ¿Y vosotros?